Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de niños a cracks, 100 genios del balón. Hoy les compartiré las historias de Eusebio da Silva, Dino Sof y Gianni Rivera. Espero que les gusten. Eusebio da Silva Ferreira, la Pantera Negra. Nació el 25 de enero de 1942, murió el 5 de enero de 2014. Semifinalista en Inglaterra 1966 con selección portuguesa. Campeón de goleo de Inglaterra en 1966 con 9 goles. Copa de Campeones de Europa con Benfica en 1962. Balón de Oro en 1965. Más de un gol por partido con Benfica durante 15 años, entre 1960 y 1975. Remates descalzos y feroces desde sus primeros días, en los que pateaba esferas hechas de desperdicios, desde sus partidos sobre calles de tierra en las que corría el drenaje abierto. Desde su infancia, en el barrio monsabiqueño de Mafalala, el pie de Eusebio parecía creado para golpear el balón. Desde entonces también el rostro melancólico, quizá por los millones de africanos que, a diferencia de sus abuelos durante los siglos anteriores, fueron esclavizados y desplazados a otro continente. Quizá por el África conquistada, él todavía habitante de una colonia. Por ende, jugador de Portugal con su padre angoleño, con su madre mozambiqueña, con su nacimiento en la entonces Lorenzo Marqués, actual ciudad de Maputo. El sueño de Eusebio era ingresar al Club Esportivo LM por estar afiliado a su amado Benfica. Sin embargo, a los 15 años fue rechazado, surgiendo el interés del Sporting local, a su vez vinculado con el acérrimo rival benfiquista, el Sporting de Lisboa, al que en Mozambique consideraban racista. Cumplió los 17 años adorado en Mafalala. Lo apodaban Maga Gaga por su magia, mas sin saber dónde iniciaría como profesional. Dudas que crecieron cuando un futbolista brasileño lo vio jugar y quiso llevárselo hasta el lejanísimo Sao Paulo. Increíblemente, el cuadro brasileño no se interesó, así que al encontrarse en la barbería con Bela Goodman, entrenador del Benfica, el jugador paulista le contó sobre ese fenómeno que había conocido en Mozambique. Solo contemplarlo en acción, Goodman empezó a gritar: ¡Oro, oro, oro! Temeroso de que el Sporting se lo arrebatara, encerró a Eusebio en un hotel y, para más misterio, lo registró con el seudónimo Ruth Maloso. A partir de ese momento todo sucedió tan rápido como cuando el delantero aceleraba hacia los 100 metros en 11 segundos, suficientes para participar en los Juegos Olímpicos de 1960. Su brillo en el Benfica desató ofertas millonarias desde el extranjero, pero la dictadura portuguesa lo retuvo. En épocas en las que el resto de las colonias africanas se independizaban, temía que sin Eusebio en Lisboa, pronto Angola y Mozambique siguieran el mismo camino, como finalmente aconteció. Dino Sof, el campeón cuarentañero. Nació el 28 de febrero de 1942, campeón del mundo con Italia en España 1982, campeón de la Eurocopa en 1968, 6 ligas de Italia con la Juventus entre 1972 y 1982, balón de plata en 1973, futbolista más veterano que ha jugado una final de mundial. A escasos 15 kilómetros de territorio esloveno existió una Italia tan diferente a la que nos solemos imaginar, que todavía en parte del siglo XX la aldea de Mariano de Friuli perteneció al Imperio Austrohúngaro. Una Italia de más disciplina que palabras, sin tiempo para distraerse en bromas o alardes, donde el apellido germánico Sof revelaba el vínculo foráneo. Ahí, ante su padre agricultor, Dino aprendió que el trabajo no era lo primero, sino lo único. El camino de ese muchacho, nacido entre las privaciones de la Segunda Guerra Mundial y cuando ningún friulano entendía a qué país pertenecería, estuvo marcado por el empeño. Dino tenía 2 anhelos: ser ciclista de ruta como su ídolo, Fausto Coppi, o convertirse en guardameta. De entrada, su corta estatura parecía mucho más adecuada para lo primero que para lo segundo.
A eso se añadía que desde muy temprana edad se había capacitado como mecánico ante la exigencia familiar de que dominara un oficio ajeno al deporte. Sin embargo, sus reflejos eran tan notables a los 14 años que varios equipos lo quisieron contratar, descartándolo al comprobar que ni siquiera llegaba al metro con 50 centímetros de altura. Al enterarse, su abuela Adelaida le impuso una particular dieta: comer 8 huevos a diario. Sea que eso haya influido o no, pero en poco tiempo Dino creció hasta el metro con 82 centímetros. Continuó reparando coches, aunque ya recibió oportunidades en la portería. Así llegó al Udinese, el club emblema de su región, debutando con 5 goles en contra. ¿Se había equivocado y era mejor volver para cultivar los campos de su hogar? Zoff se agarró fuerte a sus deseos y todavía en 1966 estaba en segunda división con el Mantova, año en el que ascendió e incluso sonó para ir al Mundial con la selección. Era difícil de creer cuánto había mejorado y lo que le faltaba. Cuando acudió a México en 1970 como suplente, ya con 28 años, pocos hubieran podido creer que al cabo de 12 años sería campeón del mundo y el mejor portero que hasta entonces la Juventus hubiera disfrutado. Capitán cuarentañero y silencioso, recogió la Copa FIFA con parsimonia, mientras el resto de Italia bailaba y gritaba. Finalmente, el gran y esforzado Dino casi nació en un país distinto. Gianni Rivera, Bambino de Oro, nació el 28 de agosto de 1943, campeón de la Eurocopa 1968, 4 veces mundialista en Chile, 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974. 2 Copas de Campeones de Europa con el AC Milán en 1963 y 1969. Balón de Oro en 1969, elegido mejor futbolista italiano del siglo XX. Si todo el aeropuerto era para volar sobre un terreno pegado a la pista de despegue de Alessandria, empezó a volar Giovannino. Ahí comenzó a jugar fútbol. Había nacido en esa localidad piamontesa entre emergencias. Sus padres huyeron en bicicleta de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, encontrando cierto refugio en una trattoria o taberna. Ahí vio su primera luz, entre ruinas y miedo, quien sería elevado a Bambino de Oro del fútbol italiano. Durante la ardua posguerra, Giovanni desahogaría su incomprensión con finas patadas al balón. Aunque era difícil hallar una cancha en un sitio que debía remediar el hambre, todo campo estaba destinado al cultivo por ello. En ese espacio abandonado junto al aeropuerto, los chicos alessandrinos armaron sus partidos. Cierta vez por ahí pasó el campeón del mundo, Silvio Piola, y aseguró de Giovanni, de a poco tiempo también llamado Gianni, efectuaba jugadas que los demás ni soñaban. Su debut en el club local propició el interés en 1957 del AC Milán, a cuyo desconfiado dueño le insistían que no desechara a esa promesa. Le aseguraban que en una sesión de prueba y bajo una fuerte neblina, varios confundieron la clase del adolescente con la del superestelar Pepe Schiaffino. Cuando el propio crack ítalo-uruguayo se sumó a las voces que elogiaban a Gianni, el AC Milán lo compró. Sin embargo, pasado un año no se convencían, lucía muy flaco y decían que sus muslos eran desproporcionadamente anchos. La prensa tampoco ayudaba al apodarlo Abatino o Pequeño Monje, por su escasa predisposición a luchar. La historia pudo cambiar en ese verano de 1961. Tanto deseaba el Milán quitarse de encima a Gianni que incluso lo ofreció por una bicoca a la Juventus. Desde Turín respondieron que ese muchachito solo servía para actuar con colegiales. Un año después, el cuadro rosonero conquistaba la liga con el elegantísimo Gianni como titular. Otros más y se convertía en el primer equipo italiano en ganar la Copa de Campeones de Europa. Gianni Rivera, el que persiguió sus primeros balones en un aeropuerto, ya había volado a lo más alto con su fútbol. Espero que les hayan gustado estas 3 historias de estos genios del balón, de este libro de niños a cracks. Si les gustó la lectura, denle like, suscríbanse a mi canal, síganme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo domingo.